¿Qué tal amigos? Vamos a iniciar con este tutorial denominado POF básico. ¿Ya? Vamos a hacer dos tipologías. Fíjense acá en el patronaje. Esta es la tipología 1 básica. Ya un poquito acá arriba vamos a complicarlo, pero no es nada del otro mundo. El general diremos este otro tipo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que este no tiene mucho detalle, fíjense, pero nos sirve bastante para poder implementar en un interior, ¿ya? Y este de acá tiene mucho más detalle en el arrugado y vamos a formar esas dos tipologías. Perfecto. Entonces vamos a iniciar este tutorial con esta base. Voy a irme primeramente a el navegador. En el navegador ustedes tienen que buscar el patrón, ¿ya? Acá yo puse patrón POF. Entonces a mí me va a salir infinidad de patrones. Esta infinidad de patrones puedo trabajarlas como yo quiera, pero en este caso yo he elegido este patrón. Fíjense que tiene una altura de 1,30, ¿ya? Y sus anchos derivados. Entonces a mí me sirve esta altura para darle una proporción. ¿Listo? Entonces yo puedo abrir imagen, veo acá la imagen y esta imagen puedo guardarla, ¿verdad? Entonces ustedes van a guardarla y vamos a insertar esa imagen. Ahora, ¿qué también tenemos que hacer? Depende mucho del tipo de mapeado que yo voy a poner o textura. Entonces yo he ingresado también otra vez al navegador y he puesto fondos wallpaper Patricio Estrella, ¿verdad? Entonces pueden poner también de Bob Esponja o dependiendo al modelo de sillón que ustedes van a elaborar. ¿Listo? Hay bastante información en internet. Entonces con estos yo ya puedo iniciar esto. Me voy a ir al 3D, al Marvelous Design, perdón. Y acá, por ejemplo, yo ya tengo mi entorno en español. Si ustedes quisieran modificar su entorno en su idioma nativo, entonces tienen que ver el tutorial que dejé en mi canal. Perfecto, no voy a volver a repetir y voy a empezar a trabajar esto. Vamos a aplicar las herramientas anteriormente lanzadas ya en tutoriales para que diremos se vea cómo se aplica. Entonces yo primeramente me voy a venir acá, polígono, pero en esta ocasión yo voy a insertar un rectángulo. Hago clic y hago un clic en la ventana. ¿Ya? Entonces acá yo le voy a poner una medida de 80 por 150 o 130 como dijimos, ¿verdad? El modelo era de 130. Le digo OK. Entonces yo ya tengo un patrón inicial base. Voy a moverlo un poco haciendo clic sin soltar. Ahora sí me vengo al escritorio donde yo guardé las imágenes. Tengo mi patrón y tengo estas dos imágenes del mapa que voy a usar en mi POF. Me voy a venir acá, lo único que hago es jalar. Desde la versión 9 me aparecen estos tres tipos de texturas. Yo puedo poner una textura que es el mapa base, después puedo poner una normal y una de rugosidad. ¿Listo? Entonces si yo lo cambio se va a acomodar en esos canales, pero prefiero ponerlo en textura, entonces la voy a mantener acá. Y le digo OK. Al momento de decirlo OK, la imagen obviamente que va a salir de acuerdo al pixelaje. Lo que tengo que hacer es escalarlo. ¿Cómo voy a escalar esto? Me voy a venir a esta pestaña, le digo editar textura, hago clic en esta de acá
Entonces en esta yo ya puedo, haciendo clic izquierdo sin soltar, mover. Puedo venir acá, fíjense, me va a aparecer dos flechas de rotación. Puedo rotar, control Z, y acá puedo escalar. Fíjense, esta me ayuda a escalar. Entonces yo voy a ir escalando esta primera pieza. Voy viendo el tamaño a la que tengo que llegar. Bueno, está muy grande. Voy a bajarlo un poquito. Ahí. ¿Ya? Fíjense que yo ya tengo esta primera pieza escalada. Ya, es que el detalle es que nosotros tenemos que trabajar a una escala no real, pero diremos que se aproxime al modelo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Entonces ya tengo esta primera etapa. Como segunda etapa, ¿qué es lo que hago? Me vengo a esta pestaña de acá. ¿Se acuerdan los editores de línea interna? Me voy a venir al polígono. Hago clic acá. Hay dos maneras, pero yo voy a hacer una de ellas. Me vengo al centro. Hago clic sin soltar. O podría hacer clic derecho. Y le digo que quiero un diseño en espejo. ¿Verdad? Entonces se van a dibujar a los dos lados de manera simétrica. Entonces le digo, sí, quiero un diseño en espejo. Acá le digo, ok. Entonces cuando yo empiece a dibujar, fíjense, se va a dibujar en los dos lados, de manera simétrica. Entonces me voy a venir a este punto, y de este punto, apretando Shift, voy a mandar hasta acá. Entonces esto ya ha cerrado, ¿verdad? Ya está cerrado. Fíjense que en este sector, por ejemplo, me han aparecido estos vértices. Estos vértices me molestan un poco. Yo puedo borrarlos. Ya, entonces vamos a aprender también a borrarlos. Voy a venirme otra vez al editor de patrón. Con el editor de patrón puedo agarrar esos vértices. Con clic derecho le digo que quiero borrar puntos, ¿verdad? Mientras menos puntos, mejor. Entonces yo ya he borrado eso. Lo siguiente que voy a hacer es usar esta herramienta, editar curva. Ahora sí yo puedo editar esto. Puedo mover dónde va a estar ubicado. Si yo hago clic izquierdo y muevo mi mouse, fíjense que la parte del radio de esta pieza va variando en cuanto yo voy moviendo. Pero si yo voy a acomodar acá, fíjense, busco su lugar, entonces no tengo ningún problema. Me voy a venir por el otro, igual hago clic izquierdo sin soltar y busco aproximadamente su lugar. ¿Ya? Entonces yo ya tengo esta primera pieza definida. Voy a hacer una copia. ¿Para qué la copia? Como yo ya tengo escalado esta imagen, lo único que tengo que hacer es moverla. Control C, Control V. ¿Ya? Entonces tengo una copia. Esta ya está definida. Esta copia voy a borrar esto que no me sirve. Voy a venirme otra vez al editor de textura y lo que voy a hacer es mover. ¿Ya? Entonces empiezo a mover para poder dibujar estas otras dos piezas. Pero hay un detalle acá que me falta espacio. Entonces lo único que hago es venir al editor de patrón. Agarro esta línea apretando Shift para darle un mayor ancho, ¿verdad? Entonces me vengo a editar otra vez y voy a mover un poquito. ¿Ya? Entonces yo ya tengo estas otras dos piezas para dibujar. Me vengo con lo que sería línea interna, polígono. Voy a hacer clic acá. En esta ocasión no voy a dibujar de la manera simétrica. Voy a hacer otro tipo de método para que vean que se puede hacer varias opciones. Voy a dibujar solamente la mitad. Entonces vengo acá apretando Shift, que sea una línea recta. Hago clic acá, me vengo acá. Fíjense que yo
tengo una línea guía que es la rosada, que me ayuda a que pueda, diremos, seguir para perpendicular a ese mismo punto, ¿verdad? Entonces puedo mandarlo acá y esta hasta ahí, o sea, me da la distancia similar. Vengo acá y yo hago 2 clics para cerrar, ¿verdad? Entonces yo ya he cerrado esta pieza. Me vengo a la siguiente, me vengo, inicio por acá, veo la línea guía, vengo acá, bajo este sector. Fíjense acá, la línea guía me va a ayudar a que no se deforme. Y termino con esta. Y 2 clics para cerrar. Ya, entonces yo ya tengo esta pieza también de acá. Con esto puedo hacer los cortes. ¿Cómo hago los cortes? Los cortes voy a hacerlo con el editor de patrón. Me vengo al editor de patrón, hago 2 clics, acá apretando Shift también hago 2 clics, hago 2 clics. Estas 3 piezas ya estarían demarcadas. Ahora sí voy a hacer un clic derecho. Con el clic derecho voy a hacer cortar. Ya, fíjense acá dice cortar. Entonces yo ya estoy independizando esas piezas. Hay otras maneras también de generar esto, pero vamos a trabajar de esta manera como inicial. Ahora sí puedo borrar esta, entonces tengo esas piezas, ¿verdad? Esta, como es simétrica, lo único que hago es decirle editor de patrón. Vengo a esta línea, clic derecho y le digo desdoblar. Ahora hay otra opción que dice desdoblar con edición de simetría. En esta puedo seguir modificando, pero yo voy a hacer desdoblar. Ya, acá igual, clic derecho y le digo desdoblar. No me sirven estos vértices, entonces las voy a agarrar. Otra vez clic derecho y le digo borrar puntos. ¿Listo? Entonces yo ya tengo estas piezas iniciales con las que voy a empezar a ensamblarlos. ¿Ya? Entonces voy a agarrar estas de acá, las muevo y las voy rotando. Listo, ahora sí vamos a agarrar otra vez los dos. Vamos a ver un poquito más hacia acá. Ahí. Y esto hacia acá. Entonces empiezo a acomodar. Voy a bajar esta. Y esta voy a moverla hacia la parte superior. Ya, entonces yo ya tengo este primer acomodado inicial. Ya. Podría costurar en este sector, pero también me conviene costurar en la ventana 3D. Me vengo acá al editor de costura. Esto, por si acaso, es similar, bueno, es lo mismo que hemos indicado en un tutorial anterior de todas estas piezas. Es lo mismo, solamente que está aplicado en la ventana 3D. Le decimos costura segmentada. Hay un detalle en esta versión de la 10 que al momento de hacer clic solamente vos puedes costurar en la ventana 2D, ya no puedes en la ventana 3D. No sé por qué han cambiado esa situación los de Marvelous Design, pero bueno, tenemos que acomodarnos a eso. Entonces si yo recién aplico acá, recién me va a aplicar en mi ventana 3D. ¿Ya? Entonces acá voy a empezar a costurar. Fíjense, está bastante bien. Aquí vamos a hacer una costura cruzada. Fíjense que acá estoy cruzando. Entonces les dije anteriormente que no puedo hacer esto. Entonces lo voy a decir control V y voy a corregir. ¿Ya? Ahora, acá hay un detalle bien importante. Fíjense que esta pieza tiene una cara externa y una interna. La interna siempre está un poco gris, ya un poquito más oscuro, diríamos.
Y en cuanto al graficado, si yo hago esto de acá, fíjense, la cara interna está hacia afuera y la cara externa hacia adentro, ¿verdad? Está mal. Entonces vamos a tener problemas de simulación. Lo que tengo que hacer es agarrar esta pieza, clic derecho y decirle voltear cara. ¿Ya? Entonces cuando volteo cara, se me va a modificar acá y voy a tener, diremos, como si fuese un mapeado diferente, ¿verdad? Entonces me afecta en ese punto porque yo estoy girando esa pieza. Podría haberlo hecho directamente moviendo la pieza, pero me va a tardar, ¿ya? Entonces con esta ya puedo seguir continuando. Voy a venir otra vez a esta pieza. A esta pieza yo le voy a decir control C, control V y la voy a copiar en la misma ubicación, ¿ya? Entonces la copio ahí, pero la voy a ir moviendo hacia la parte superior. Fíjense, cuando yo agarro a la pieza me demarca, entonces no es esta. Entonces tengo que venirme acá afuera. A ver, no me está agarrando. Podría decirle a esta ocultar. Ocultar patrón 3D. Ahora sí me agarra, ¿verdad? O sea, hay maneras que se pueden solucionar. Entonces al momento de ocultar yo voy a mover. Ahora, para volver a ver, hago clic derecho y le digo que quiero mostrar todos los modelos 3D. Entonces la pieza que yo le he ocultado la tengo acá. Entonces voy a seguir moviendo. De igual manera, fíjense las caras. Entonces tengo que hacer clic derecho y decirle que quiero hacer que esto se voltee, ¿verdad? Entonces vamos bien. Voy a mover un poquito y voy a volver a costurar. Me voy a venir a costurar, costura segmento, agarro esta con esta y agarro esta pieza con esta otra. Ya vamos bastante bien. Voy a seguir con las siguientes dos piezas. Esto lo voy a mover un poquito, voy a acomodar. Entonces agarro estas dos de acá, control C, control V. Como les decía, podría ser un desplazamiento mínimo, pero es mejor, como les digo, copiarlo. Ahora sí lo muevo. Ya, ahora sí sé que son estas las que están un poquito desplazadas. Voy a rotar estas piezas. Control Z para volver a agarrarlas. Y acá voy a decirle que quiero rotar. Más o menos ahí. ¿Ya? Ahora sí empiezo a mover estas piezas. Esta voy a mover un poco más. Ahí. Y lo que me toca es costurar. Entonces vengo al comando costura segmento. Agarro esta pieza con esta. Está bastante bien. Esta con esta. ¿Verdad? Y esta con esta. Como también esta con esta pieza. ¿Listo? Entonces esto de la costura en 3D es lo mejor que diríamos se implementó Marvelous. Nos ayuda a hacer costuras bastante rápidas que anteriormente era todo un problema. Ya luego vamos a acomodar. Entonces vuelvo a agarrar estas siguientes. Le digo control C, control V. Como les decía, desplacen un poquito, no hay problema, pero que no esté muy alejado. Ahí, ¿verdad? Hago clic en las piezas y empiezo a rotar. Ahora sí voy a buscar su lugar acomodado. Esto vamos
vamos a rotar un poco más o menos ahí, y esta también vamos a rotarla. Listo, ya tenemos la ubicación de esas piezas más. Esta un poquito la vamos a desplazar y vamos a rotar. Como de costumbre, hacemos la costura segmento. Escape, agarro esta. Ya en alguna ocasión no va a querer agarrar, pero ustedes tienen que seguir intentando. Voy a venirme a esta parte, agarro esta, siempre paralelo, me vengo al que me falta, que es esta de acá, y yo ya tengo, diríase, costurado esas piezas. Lo único que me falta es la parte de los encuentros de estas piezas mayores. Entonces voy a venir acá, hago clic, clic, me cierra, vengo acá y acá, también me cierra, vengo acá y acá. Si no funciona, vuelvo a intentar, acá y acá, como les decía, vuelven a intentar, y vamos a finalizar con estas dos. Vengo acá y con esta finalizamos. Listo, podría acomodar un poquito mejor. Esta también está muy desplazada la parte exterior. Listo, entonces yo ya tengo esta primera base. Con esto yo ya puedo hacer la simulación. Entonces vamos a acomodar un poquito mejor y voy a ver estas piecitas. Listo, entonces con esta inicial yo ya puedo hacer una primera simulación. Fíjense, yo voy a apretar espacio, ya con espacio podemos simular a la pieza, ya fíjense, pero voy a parar, control Z. Lo que me falta es darle un volumen. ¿Cómo le voy a dar un volumen a esta pieza? Voy a agarrar todas las piezas y acá le digo que quiero una presión. La presión hace que pueda, lo vamos a denominar inflarse cada patrón. Ya puede inflarse, como también diremos de manera negativa, hacer presión hacia la parte interna. ¿Listo? Entonces acá yo le voy a poner aproximadamente un 10 inicial. Ahora voy a hacer otra simulación para que se den cuenta cómo está trabajando. Le digo simular. Fíjense, está bastante bien, ¿verdad? Entonces ya como una base se ve bastante bien. Entonces podemos trabajar con esto. Lo que voy a hacer es crear otra tela o otra fabric. ¿Ya? Acá le digo añadir. Me crea esta. Y voy a hacer dos clics. Le voy a poner un nombre. Bob. ¿Ya? Le pongo Bob. Agarro todas estas piezas y le voy a decir acá que quiero que se mande a esta hoja. Entonces otra vez van a ser blancas estas piezas. ¿Listo? Entonces yo puedo darle una primera simulación. Le voy a decir espacio o me vengo acá también. Ya los que quisieran manejar esta pueden manejar esta. Puedo decirle a la flechita simular. Y la paro. Ahora fíjense acá. El detalle es que estas piezas todas tienen una presión o positiva, ¿verdad? Pero yo quiero, diremos, otro tipo de presión en este sector. Ya, en este sector. Podría ser también en una de estas piezas, pero yo voy a hacer acá. Porque quiero que esté, diremos, hundido como el detalle que vimos acá, ¿verdad? Entonces quiero que sea de esta manera. Entonces lo que hago es venir y decirle que quiero una presión negativa. Ya, le voy a poner en 6.
y voy a simular. Fíjense, entonces yo ya voy haciendo esa presión acá. Voy a seguir simulando con espacio y puedo, diremos, manejar la presión. Ya, fíjense. Entonces se ve bastante bien, ¿verdad? Paro la simulación. Se ve bastante bien. Ya podría decirse que es una primera pieza inicial, pero fíjense que esto está haciendo una presión muy fuerte hacia la parte de abajo, ¿verdad? No hay mucho realismo en esto. Lo que tengo que hacer es a esta pieza darle una solidificación, ¿ya? Entonces agarro todas las piezas y le digo que quiero solidificar. Ya, acá tengo. Al momento de agarrar todas las piezas, busco y encuentro en tejidos solidificar. O podría hacer clic derecho y le digo que quiero solidificar. Entonces se va a activar. La fuerza es un 80%. Que diremos me sirve. Entonces voy a simular. Ahora hay otra cosa más muy importante. Yo estoy trabajando con partículas distance de 20. ¿Qué son las partículas distance? Son la distancia de los vértices para afinar, diremos, un elemento 3D o la malla, en otras palabras. Me vengo acá y le digo que quiero ver la malla. Fíjense que esta malla está muy densa porque es un elemento bastante grande también, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es acá aumentar 50. Le voy a poner un 50 y la malla ya está menos densa. Y yo puedo trabajar más tranquilamente mi inicial. Ya puedo trabajar bastante tranquilo. Hasta le podría poner un 60. ¿Ya? ¿Para qué es esto? Para que yo pueda simular mucho más rápido. Le digo simular. Entonces esto simula más rápido. El procesado es, diremos, más rápido de esta pieza. Entonces lo que yo voy a hacer es venir a esta y decirle que quiero bajar la presión. Fíjense que en este caso ya no se hace como anteriormente se deformaba, ¿verdad? Porque ya no es una tela simple, es un sólido. Entonces a mí me ayuda bastante esto de acá. Ahora podría trabajar, esta la voy a mover, podría trabajar de estas piezas, solo estas, la fuerza de la solidificación. Le vamos a poner un 70 y le digo simular. Entonces esta pieza va a ser menos sólida. Podría ponerle un 60 tal vez, ¿verdad? Entonces yo voy haciendo que sea esa pieza menos sólida. Entonces yo podría decirle la presión de este elemento que sea menos todavía, más o menos ahí. Entonces ahí ya me gusta mi pieza y paro mi simulación. ¿Listo? No se olviden que estamos trabajando con partículas distantes de 60. Entonces cuando nosotros pongamos un valor adecuado, que puede ser 10 u 8, ya vamos a tener más detalle. ¿Listo? Entonces me vengo otra vez acá, le digo que quiero ver mi textura acá. En este momento yo voy a insertar la imagen. Como ya tengo, diremos, esta segunda tela, yo voy a insertar. Me vengo a mis imágenes y agarro la imagen. De igual manera me sale esto. Tipo de textura, yo lo voy a decir textura y le digo OK. ¿Listo? Quiero que la cara esté en una de estas piezas. Entonces que sea esta. A ver, ¿esta cuál es? Sí, que sea esta.
Entonces lo que tengo que hacer es escalar, ¿verdad? Voy a empezar a escalar. Me vengo acá al editor de texturas que me ayuda esto haciendo clic, me ayuda a rotar, clic izquierdo y moviendo el mouse, control Z, me ayuda a mover y me ayuda a escalar. Lo que yo quiero ahora es escalar, ¿verdad? Entonces voy a empezar a escalar. Lo vamos a hacer centrado. Está muy pequeño. Ahí. Tal vez reducir un poco. Hay otra manera de manipular también las texturas, pero no lo vamos a hacer en este momento, vamos a hacer en otro. Listo, entonces yo estoy usando esta de acá. ¿Ya? Estas de acá yo puedo ya mover sin ningún problema, no me afecta a esta, porque yo estoy usando en todo el elemento esta textura. Ya, entonces quiero hacer desaparecer el dibujo en los otros sectores, solamente quiero que tenga en una pieza lo que se va a denotar, diremos, el rostro de mi Bob Esponja. Ya, entonces yo ya tengo esto. A esto, chicos, yo podría, diremos, editar la textura, pero tenemos también otro método, o sea, un tip yo diría, pero no muy recomendado, pero sí sirve, ¿ya? Entonces es hacer cortes. Entonces voy a venirme acá, editar polígono, vengo desde acá hasta acá y tomo también esta pieza de acá hasta acá. ¿Ya? Voy a venir al editor de patrón. Estas piezas, haciendo dos clics, se van a seleccionar. Hay un detalle, que cuando yo le digo clic derecho, puedo decirle que quiero cortar, pero si le digo cortar, va a haber un hueco, no se va a costurar. Entonces lo que le tengo que decir es cortar y coser. Con esto, diremos, yo voy solucionando ese tema. Entonces le digo cortar y coser y ya está separado esto de acá. Pero si nos vamos, diremos, al editor de costura, esto está costurado. Entonces yo he ganado bastante tiempo en costurar y, diremos, en separar esta imagen para que yo pueda, diremos, venir acá al editor de textura y lo único que hago es mover para solamente percibir este detalle, ¿verdad? Es bastante útil. Y le puedo decir simular. Fíjense, al momento de simular no se me deforma, no hay, diremos, ese corte acá, no tengo ninguna variación. ¿Listo? Voy a decirle que quiero ver tipo render acá y vamos a cambiar al Bob Esponja como tipo de tela que sea cuero, ¿verdad? Podrías modificar un poquito esto, la rugosidad. Tal vez no quiero mucho brillo. También podría modificar la reflexión porque está muy fuerte, más o menos ahí. ¿Ya? Entonces yo ya tengo este inicial. Fíjense que esta pieza no está tan detallada. ¿Cómo puedo detallarlo? Voy a venir acá, agarro todas. Ahora sí yo puedo cambiar lo que sería las partículas distant. ¿Ya? Entonces vengamos acá, agarrando todas estas piezas. Acá, propiedades de simulación. La distancia de partículas, ¿verdad? Entonces ya no lo voy a poner 60. Voy a ir con 20. Le digo 20 y le voy a decir que quiero simular.
Entonces ya ha mejorado más mi pieza, pero a esta necesito darle un poco más de arrugas. ¿Cómo puedo solucionar ese tema? No se olviden que hemos solidificado la pieza. Entonces, si yo dejo de solidificarla, ya va a cumplir, diremos, otro tipo de simulación. O podría bajarlo en cuanto a la solidificación de estas de acá. Vamos a poner en 40. Ya, le pongo en 40 y le digo simular. Entonces tengo un poco más de detalle, ¿verdad? Está un poco más fino. Ahora sí voy a venirme a la tela de Bob Esponja. Voy a modificar un parámetro que es bastante notorio después en cuanto a la calidad de arrugas, que es, diremos, las propiedades físicas. ¿Ya? No vamos a modificar, diremos, por presets predeterminados. Lo único que vamos a hacer es modificar unos datos. Me vengo a preajustes, voy a seguir bajando. ¿Ya? Acá lo que está, diremos, no nos está dando detalle es en la elasticidad y el estiramiento. Yo modificando estos datos voy a tener otro tipo de detalle acá. Voy a tener un poquito más de arrugado. Entonces le diré en la elasticidad transversal que quiero un 30. Fíjense, le voy a decir 30 y le digo simular. ¿Ya? Fíjense que aquí ya me ha aparecido arrugas, ¿verdad? Con 30 está bastante bien. Podría decirle que quiero también el estiramiento vertical en 35 y en el estiramiento horizontal en 35. ¿Ya? Entonces estoy empezando a tener un poquito más de detalle. A esto yo le voy a decir que quiero unas partículas de 10. ¿Ya? Puedo todavía bajar. Puedo bajar hasta 5. El 5 es límite, pero en este caso podría ponerle 10 y le digo simular. Entonces yo ya he obtenido más detalle, ¿verdad? He obtenido más detalle en esta pieza. Entonces me agrada bastante y podría ya usar, diremos, en mis interiores. Pero podríamos darle un poco más. Me vengo acá, voy a decirle que quiero, agarraremos todas estas, voy a decirle que quiero quitar la fuerza de la solidificación. ¿Ya? Pero al momento de quitar la fuerza de la solidificación yo tengo que hacer una simulación rápida, porque quiero ver un poco de detalle, nada más. Le digo simular. Y ya tengo mi elemento un poquito más detallado, ¿verdad? Podríamos decirle tal vez que queremos un poquito acá de distancia de partículas. Lo vamos a poner en 7. Ya, para ver un poco más de detalle. 7, y acá la elasticidad 30, sí, está bien, 30. Aumentaríamos un poco más a 35. Y paramos la simulación. Entonces ya tengo yo esta mi primera pieza sin ningún problema, que se ve bastante bien y que puedo trabajar con esta. Ahora, ¿cómo puedo darle mucho más detalle? Porque me agrada, pero quiero para un primer plano y quiero que esté un poco más arrugado. Entonces vamos a hacer la segunda tipología, ya que no es muy complicado, sino que vamos a resolverlo de una. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar esta, la voy a decir control K, voy a congelarla
ya la congelo, y esta de acá voy a hacer una copia. Control C, Control V, con todas las propiedades ya aplicadas. Entonces acá estoy creando otra pieza donde yo le voy a decir que quiero darle más arrugas. Perfecto, entonces a esta pieza voy a hacer una copia de la textura para que yo pueda poner otra imagen. Ya tengo que copiar otra. Entonces le voy a decir que quiero una copia. 2 clics y acá le digo Patricio. De igual manera, yo podría venirme acá y jalarlo a este sector. Vengo a la imagen y lo jalo acá. Ya entonces va a cambiar. Ahora sí, agarro todas mis piezas y le digo que quiero cambiar por eso. Voy a descongelar y vemos que acá sí está aplicando. Pero necesariamente tengo que volver a escalar. Le digo editar textura. Ya. Acá voy a escalar esta pieza. Me gusta que su rostro esté por acá. Y estas otras piezas, por ejemplo, mi textura no es tan buena, pero puedo mover y ocultar ese detalle que tengo. Acá vamos a... podemos tal vez rotar. ¿Ya? Fíjense que tengo un problema. Entonces lo que tengo que hacer es bastante simple. Voy a hacer otra copia. ¿Ya? Esta me resulta bien. No tengo ningún problema. ¿Verdad? Las que tengo que modificar son estas de acá. Esta. Apretando Shift. Esta y esta. Y le digo que quiero aplicar a este otro. Me vengo a escalar, lo hago más grande sin ningún problema. Ya, fíjense que he logrado perder ese detalle. Ahora sí se ve bastante bien. Y lo que vamos a hacer es lo que les decía. Vamos a hacer una técnica de superposición para generarle un poco más de arrugas. A esta le voy a decir Control K. Voy a desplazarle un poco porque si se dan cuenta esta pieza está en el nivel 0 y está pegado porque está colisionando con eso. Entonces lo que tengo que hacer es mover un poco, ya, lo muevo un poco y ahora sí yo puedo, diremos, hacer la superposición. Voy a agarrar estas piezas de acá más esta porque quiero que esas tengan, diremos, un detalle de arrugado, y esta de abajo no me sirve de mucho porque no se nota. Le digo clic derecho y le voy a decir clonar pieza encima. Tengan mucho cuidado en esto, tiene que ser encima porque se va a clonar como si fuese la primera, esto el relleno, y esto como si fuese la tela. Pero si yo le digo clonar pieza debajo, entonces va a crearse dentro de esto. Ya, entonces le tengo que decir clonar pieza encima. Lo muevo acá y va a empezar a copiar. Ahora sí, a estas les digo Control K y a estas las dejo congeladas. Fíjense que aquí hay un detalle de líneas. Estas líneas son elementos donde me vinculan cada pieza, pero puedo desvincularla.
Si agarro todas estas, le digo clic derecho, le tengo que decir quitar edición de vínculo. Entonces esas líneas van a desaparecer, ¿ya? Pero en muchos casos nos ayuda. ¿Por qué? Porque si yo hago una modificación en esta pieza, en esta también se realiza, ¿ya? Entonces en esta ocasión no me molesta de mucho, entonces lo dejo. Ahora sí lo que tengo que hacer es venirme a estas. Le voy a decir que quiero modificar el encogimiento, ¿ya? El encogimiento me ayuda a reescalar esos patrones, pero en mi ventana 3D. Acá el patrón sigue siendo del mismo tamaño como hemos dibujado, pero cuando simulamos en este sector es donde diremos genera ese reescalado de manera horizontal y vertical. ¿Listo? Entonces voy a agarrar estas piezas y le voy a decir que quiero encogimiento horizontal de un 103%. De igual manera aquí vamos a poner de un 103. No lo voy a subir mucho porque tampoco necesito mucho arrugado. Y a todas estas las voy a decir que quiero una presión de 0, porque yo no quiero presión, solamente quiero que la tela se vaya acomodando. Entonces le voy a decir presión de 0. Podría modificar la distancia de partículas para que yo pueda simular mucho más rápido. Le voy a poner en 40. Ya. Le voy a poner en 40 y le digo simular. Listo, entonces esperamos un momento y al momento de simular se va a denotar los detalles acá. Obviamente que no mucho, porque diremos no le hemos puesto partículas densas, pero sí va a trabajar. ¿Ya? Voy a parar la simulación. Fíjense que ha cambiado bastante. Acá lo que vamos a hacer es decirle que queremos una presión de 70 inicial. ¿Para qué? Para que no haya estos errores de acá. ¿Ya? Entonces de 70, le digo simular. Empezamos a simular. Ya, fíjense, estos errores vamos a corregir, no tiene que existir. Vamos a empezar otra vez. Entonces voy a irme atrás. Ya me voy atrás. Lo que podría hacer es tal vez subirle un poquito más a esta pieza. A ver si nos atrás. Nos vamos atrás. O de todos modos volvemos a insertar. ¿Ya? No tiene que existir esta superposición de acá. Podríamos jalarla, pero nos conviene volver a hacer el ejercicio. Ya voy a borrar esta. Ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlas. Clic derecho, clonar pieza encima. Lo muevo acá. Ahora sí está procesando. Le digo control K. Ya fíjense acá no está existiendo eso. Entonces para solucionar un poquito ese tema, yo la presión la voy a subir a 70. Ya, entonces voy a simular directamente. Entonces empezamos a simular. Va a tardar en procesar un poco porque diremos es un elemento también bastante grande, ¿verdad? Ahora sí, vamos a parar. Muy bien, fíjense, ya estaremos inflando.
y no tengo problemas en estos lugares. Vale la pena, diríamos, esperar un poco, pero para no tener esos errores iniciales, ¿verdad? Voy a parar ahora sí la simulación. Parando la simulación, veo que está muy inflado, ¿verdad? Ahora sí, yo le voy a decir a esto que quiero unas partículas, lo pondremos de 20 y una presión de 2, ¿ya? Entonces, acá el encogimiento, como les decía, tenemos que modificar. Le voy a poner en 130, digo 103, de igual manera en 103. Ahora sí le digo simular. Entonces el inflado a mí me ha ayudado a que no tenga errores en mi pieza. Ahora sí voy a simular de una manera más tranquila y no se me va a presentar esos errores. Fíjense que está bastante bien esto. Voy a parar la simulación. Ha mejorado mucho. Tengo más detalle, ¿verdad? Y ahora sí puedo cambiar a 7 para poder ver más arrugas. Entonces esto me ayuda a que yo pueda generar más detalle en mi pieza. Ahora sí le digo simular. Ya podemos esperar un momento. Ahora sí, al momento de simular me va a generar mucho más detalle en esta pieza. Fíjense que tengo detalle en estos sectores y en este sector bastante interesante los detalles. Ahora sí voy a parar la simulación. Fíjense que hay mucha diferencia en la pieza inicial, ¿verdad? Pero vamos a descongelar. Control K. Esta mi pieza, la voy a mover un poco más hacia allá. Y con esto terminamos el ejercicio de este puff, ¿verdad? Fíjense que tengo más detalle en el otro y en el otro menos detalle. Podría darle un poco más de detalle, pero me parece que hasta ahí está bastante bien. Entonces, este es un puff básico. Vamos a hacer en el siguiente tutorial un puff un poquito más complejo con detalles de costuras y detalles de hendiduras, podría decirse. Y con eso vamos a seguir avanzando en cuanto a estos mini tutoriales que estoy elaborando. ¿Listo? Entonces con esto me despido de ustedes. Para la siguiente trabajaremos un modelo un poquito más interesante y más trabajado. ¿Listo? Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Chao.